Varios desafíos ahí por delante. Dani Muñoz, 8:38, vamos a cambiar de tema y revisar algo que también tiene que ver con control migratorio y algo que es muy preocupante. Niños haitianos sin rastro en Chile, informe revela fallas graves y vuelos sospechosos autorizados. Esto se va arrastrando desde hace muchos años. Recordemos que, de hecho, hubo denuncias e investigaciones sobre vuelos charter que eran contratados para ingresar a personas que venían de ese país en alguna época, que no tenía un control adecuado y que permitió la llegada de mucha gente que entraba, por ejemplo, con visa de turista. Claro. Lo que era evidentemente falso, y era gente que venía a quedarse en nuestro país. Pero ahora, Dani, se abre esta arista que tiene que ver con la situación de niños, niñas y adolescentes en Chile que estarían sin ningún tipo de registro. Y aquí estamos hablando entonces de una situación que es muy preocupante. Cuéntanos tú, Dani, el detalle. Sí, la verdad es que viene siendo bastante preocupante, Andrea, porque ya lo habíamos visto con personas extranjeras adultas. Sin embargo, ahora la preocupación se concentra porque se trata de menores de edad. Estamos hablando de niños que van desde los 2 años hasta los 18 años. Incluso no se ha dado la cifra exacta de cuántos menores de edad han ingresado en estos vuelos charter, que son vuelos no autorizados, donde no se tiene un registro como tal de cada persona. Y hay una denuncia por parte del Servicio Nacional de Migraciones hacia la Fiscalía Centro Norte, donde participa incluso Contraloría General, participa la Policía de Investigaciones, para dar cuenta el periodo, que hay un bache de tiempo donde no se tienen el ingreso de manera documental e informal del ingreso formal, mejor dicho, de estas menores de edad. Estamos hablando que esto ocurre en abril a junio aproximadamente del 2025. En palabras simples, ¿qué es lo que ocurría? Hay un grupo de personas extranjeras que tiene ingresos y salidas constantes en nuestro país en esa fecha. ¿Qué es lo que llama la atención acá? Que estas personas se encargaban de hacer, entre comillas, que son las explicaciones que se han ido indagando, de hacer, entre comillas, reencuentros familiares. Entonces, ¿qué es lo que hacían? Traer niños desde el extranjero para ingresarlos a nuestro país, pero aquí lo grave es que no se tiene registro de esas personas, de las personas que salían y entraban a nuestro país, tanto los adultos como los menores. ¿De cuántas personas estamos hablando? 200 personas. Y eso obviamente es lo grave de dónde están esos niños, qué tipo se podrían realizar con esos niños, por qué no existe el registro de ellos. Y estamos hablando aquí que no existe un cruce de frontera de manera ilegal, me refiero caminando, claro, sino que son vuelos charter, son vuelos no autorizados, y que la pregunta hoy día que tenemos hoy día es, ¿podría existir incluso, lo plantea la Fiscalía, trata de personas, exacto, Andrea, Edu? Ese es el punto, Dani, y estamos hablando entonces de lo que podría ser un delito gravísimo con niños que ingresan a nuestro país a cargo de quién sabe quién. Ahí tenemos solo un caso de un adulto que viajó de Haití a Chile a cargo de 34 menores de edad. Y esto tiene que ver con la dificultad también, Carlos, que existe. Le damos la bienvenida a Carlos Gajardo, abogado que nos acompaña siempre para tratar de entender esta figura. En un país que prácticamente un estado fallido, sí, donde pocos niños tienen, no sé, documentos, registros de pasaporte, entonces ingresan en qué condición en nuestro país y obviamente el riesgo que eso significa. Sí, yo creo, Andrea, importante contextualizar, quizás es bueno retroceder algunos años, 2017, 2018, no sé si se acuerdan ustedes, claro, la famosa aerolínea LAW, L-A-W, que era una aerolínea que realizaba vuelos masivos de haitianos hacia Chile, pero sin vuelo de retorno. Y después esto se investigó, se hicieron más de 125 viajes en esas condiciones, ingresaron aproximadamente 13.000 haitianos y que nunca regresaron, ¿no es cierto? O sea, sin vuelo de vuelta, viajaron de vuelta como 200 personas. Y ahí se investigó y se condenó por trata de personas, como dicen efectivamente ustedes, porque esta era una actividad evidentemente no de turismo, ingresaban como turistas, pero se quedaban de manera ilegal en nuestro país, y uno aquí puede entender que probablemente esas personas se vinieron sin sus hijos y luego haya un intento de reunificarlos, pero hay que ver si eso es así o estamos en presencia de otra cosa que pueda ser mucho más grave, como tráfico de niños y que estén hoy día, no sé, de tráfico de órganos, se ha hablado incluso de algo de ese tipo, ¿no? Entonces es una arista que tiene que ser investigada, la Fiscalía la está investigando, pero que a mi juicio tiene relación, guarda relación con el delito que se provocó varios años antes de este ingreso ilegal
orquestado por personas que lucraron con eso, por eso es un delito, por eso hubo tráfico de personas el año 2017-2018. Carlos, ¿tú crees que tengamos las herramientas para encontrar a estas personas? ¿Sabes por qué te lo pregunto? Porque esto es de un drama humano, como pocas veces hemos visto. Aquí se buscaron 64 personas en particular, por ejemplo, menores, todos menores, y no se sabe dónde están. En los domicilios que se informaron no estaban. Entonces, uno podría presumir qué pasó con estas personas. Conocemos, por supuesto, lo complejo que es para los inmigrantes, sobre todo para los haitianos, que han tenido varias oleadas, ¿cierto? Sí. Pero en este caso en particular, bajo el concepto de la famosa reunificación familiar, que tiene un muy buen espíritu y que si se hace bien, es un gran plan, terminan ingresando menores de edad que no sabemos dónde están y que pueden estar, no sabemos en qué. O sea, imaginémonos, podría ser lo peor o esto podría ser un desorden administrativo. Y además, muy cortito, entre paréntesis, nos puede terminar costando como país una demanda internacional porque aquí, bajo el turno de nuestro país, bajo el ojo de Chile, esto pasó. ¿Tenemos las herramientas para encontrar a estas personas? O sea, no las tenemos, ¿no es cierto? Fíjate, Eduardo, que cuando se ven los listados de imputados adultos, ¿no es cierto?, con orden de detención, ese listado siempre anda en las 20.000, 30.000, 40.000 personas. Muchas. Tenemos una dificultad, por supuesto, para ubicar personas, más en este caso de menores de edad, que no tienen los domicilios, que hay que empezar a ubicar a sus padres, ¿no es cierto? Mucha de esta gente se dice también que utilizó Chile de paso, ¿no? Que venían acá a Chile, pero después para irse idealmente a Estados Unidos, también de una manera irregular, así que también es posible que hayan salido de vuelta, en fin. Es parte del drama que creo yo genera todo este proceso, toda esta ola migratoria internacional que hemos tenido muy poco regulada y que en el caso de Haití yo diría tuvo ese gran pic en esos años con esta entrada masiva a través de aviones, como muy bien dice Andrea, ¿no? Esto no es que se ingresara por la frontera escondido, no, fueron aviones que repetidamente, masivamente, sobre todo esta aerolínea, la aerolínea LO, que llegaban por el aeropuerto Arturo Merino Benítez, ¿no es cierto?, simulando ser turistas. Claro, aquí hay una situación que es gravísima y de la cual nos tenemos que hacer cargo como país. Tú decías, esto puede tener consecuencias incluso a nivel internacional respecto a acciones que toma, por ejemplo, una persona que en Haití diga, a mí me robaron a un hijo. Claro. Y la información que tengo es que viajó a Chile y debiera estar allá. Sí. ¿Quién se hace cargo de eso? ¿De qué manera el Estado chileno puede en estos momentos ir a ubicar a esas personas si es que no existe registro de documentos? Ese es un tema que es muy complicado y bueno, uno empieza a pensar inmediatamente, Carlos, ¿qué más? ¿A dónde más podrían haber ido? Porque efectivamente hubo muchos haitianos que llegaron a nuestro país con la intención de irse, algunos lo hicieron, de hecho, en algún momento cuando se hizo más difícil el control o el acceso para los haitianos en nuestro país, empezaron a migrar también de vuelta algunos o se fueron a otros países. Entonces ahí, bueno, también ahí podría haber habido un registro de salida de niños, pero puede incluso haber identidades falsas, documentos falsos. Y eso lo doy casi firmado, ¿no es cierto? Porque efectivamente, y de nuevo contexto, Haití es el país por lejos más pobre de Latinoamérica, ¿no es cierto? O sea, ahí la pobreza efectivamente es tremenda y por lo tanto las ganas, la posibilidad de arrancar de ahí hacia otros lugares donde puedan haber oportunidades de trabajo, economías mucho más bollantes como Chile, que decir Estados Unidos, es casi la necesidad que tiene sobre todo la gente joven, ¿no? Que hace lo que puede por escapar de esa manera. Y luego cuando se asientan probablemente van a tener el interés de poder traer a sus hijos. Hay que ver qué fue lo que sucedió acá, porque efectivamente también en esto, a mí me tocó hace años investigar un caso muy masivo de falsificación de documentos, y las falsificaciones que hacían eran pero perfectas, ¿no? Los pasaportes han ido mejorando su calidad, pero sigue habiendo la posibilidad de falsificar y de que existan ingresos irregulares. Piensa además que en Chile cuando ingresan menores de edad tiene que ser con sus padres, ¿no? Con ambos, o con la autorización notarial, con algún documento. Entonces tampoco es tan sencillo que esto pase. Tiene que haber llamado la atención en el aeropuerto de un sujeto con 34 niños, supongo con documentos autorizando, ¿no? Eso ya es haciendo el símil del lavado de dinero, de una alerta, ¿no es cierto? Claro. Una alerta de algo sospechoso. Probablemente ahí deberíamos tener más proactividad cuando sucedan ese tipo de cosas. Dani, voy a ir al tiro contigo, pero solo un detalle.
tú hacías referencia respecto del nivel de pobreza, de necesidad. Lo conversábamos, ¿cierto? Está en la conversación, por supuesto. Cuando uno conoce gente que ha ido a las misiones de paz, ¿cierto? Cuando Chile enviaba fuerzas militares a Haití, la pobreza que te describen es, pero lo más extremo que usted se pueda llegar a imaginar. O sea, la gente vuelve valorando mucho el país que tenemos y deplorando y sintiendo mucha compasión respecto de la gente que está allá, porque lo que se vive allá usted no lo va a vivir en ningún rincón de nuestro país. Y hoy día, esa pobreza extrema, ese estado de necesidad, te abre un abanico de posibilidades respecto a esta historia que es gigantesco. O sea, puede ser Eduardo, desde que, lo que tú decías, ¿cierto? Una persona a la que le roban un niño, hasta una persona que envía en un acto desesperado a un niño para que tenga una vida, comillas, un poco mejor, porque no sé dónde está. El problema de Haití no es solo la pobreza, que es un tremendo problema. Conocemos muchos países que tienen un nivel de pobreza tremendo. El problema de Haití es que no tiene instituciones que funcionen. Es mucho más grave que eso. Tanto así que Haití lleva años luchando con una ola de violencia brutal de parte de pandillas que prácticamente se han tomado el control del país. Mataron a un presidente en la cama del Palacio Presidencial. O sea, a ese nivel estamos hablando de un país donde las cosas no funcionan, nada funciona. Entonces, claro, el tema de la pobreza es un elemento, pero es mucho más grave que eso, y esa falta de institucionalidad hace entonces que sean personas que no tienen documentos o que muy difícilmente pueda tener un registro muy certero respecto de sus documentos de identidad. El tema es cómo Chile falla en hacer un control de quienes ingresan a nuestro país, y eso, bueno, lo hemos conversado en tantas oportunidades. O sea, acá se hizo vista gorda situaciones que eran gravísimas. Cuando hablábamos de los aviones que entraban a nuestro país y que generaban un negocio muy lucrativo para algunos, estas personas entraban con visa de turista. Era evidente que no eran turistas. Era evidente que no tenían los recursos para quedarse, que no tenían el uso del lenguaje para quedarse, que no venían acá a Torres del Paine ni a San Pedro de Atacama, que es lo que normalmente uno ve cuando ve turismo, ¿no? Y no quiero hacer una caricatura, sino que, por el contrario, es poner el énfasis en la gravedad de los hechos que ocurrieron. Acá se hizo vista gorda de algo que era muy claro. Y ese es el punto que ahora nos está entonces generando una serie de dificultades. Y esta es una nueva arista que me parece de las más graves que hemos visto. Porque estamos hablando de la situación de menores de edad que no sabemos dónde están, en qué condiciones, qué han hecho con ellos. O sea, ahí estamos hablando de algo que es muchísimo peor de lo que incluso nos podríamos haber imaginado, Carlos. Sí, absolutamente. Y yo creo que además, de nuevo, volviendo los años hacia atrás, como que nos pilló de sorpresa, ¿no? Porque después el país ha estado mucho más preparado para la inmigración, para poner barreras, frenos, pero en esos años habíamos tenido, en los 90, mucha inmigración peruana, diría yo, después colombiana, pero se produjo esta inmigración masiva haitiana que uno la empezó a ver en las calles, ¿no? Porque además son personas de color, ¿no? Y por lo tanto había una diferencia visualmente que llamaba la atención. Y esto hay que ver lo que sucede, porque efectivamente puede ser niños que vengan a reunirse con su familia, algunos de esos serán, pero el abanico de posibilidades, como decías tú, Andrea, desde tráfico de personas, tráfico de órganos, adopciones irregulares también, ¿no es cierto? Que fue un fenómeno también durante mucho tiempo muy masivo, saliendo niños de Chile hacia el extranjero. Así que es importante, me parece a mí, y es correcto que esto se investigue profundamente por parte del Ministerio Público. Bueno, está generando reacción del gobierno, ¿cierto? Se le están pidiendo antecedentes a la Policía de Investigaciones, hay harto petitorio, el presidente Kast habló a través de X. Dice el presidente, la denuncia sobre ingreso masivo y sin control de niños haitianos a Chile durante 2025 es gravísima y requiere de máxima atención. Vamos a poner los antecedentes a disposición de Fiscalía y colaborar para que se haga justicia y se exijan responsabilidades que correspondan. Claro, estoy de acuerdo con el presidente, me parece que además habría que quizás agregar el esfuerzo que va a hacer nuestro país por encontrar a estas personas. Porque vuelvo sobre algo que me parece, las responsabilidades del presidente, estoy muy de acuerdo con usted, me parecen fundamentales.
Pero me parece que antes de aquello, incluso hay un drama humano de saber dónde están menores de edad en nuestro país que fueron traídos bajo la estructura de un país que sí existe, un Estado que sí existe. No somos un Estado fallido como Haití, como lo describía la Andrea. Somos un país que se precia de tal, que tiene instituciones que se precian de tal y que debiésemos actuar a la altura de lo que creemos que somos. Tenemos algunos problemitas. Tenemos problemas. No los vamos a ocultar. Sí. Sin duda. Nunca lo hemos tapado. Somos críticos de aquello. Pero yo digo, Chile es un país que funciona. Entonces, ¿qué pasó acá? Dani, tú nos querías agregar algo y te interrumpí. Adelante. Sí, no te preocupes. No, lo que yo quería era comentarles dos cosas, porque al final, bueno, y Carlos, ahí tú eres entendido en el tema, pero se podría hablar acá sí o sí de una asociación criminal, porque de lo que se tiene conocimiento es que hay 12 personas que habrían viajado de enero a abril del año pasado en repetidas ocasiones desde el extranjero hasta acá, pero se le preguntaban a las autoridades si bien se pueden catalogar y reconocer a estas 12 personas, cada una de ellas traía o llevaba consigo a cargo de su responsabilidad a 12 niños. O sea, le preguntaban una cifra total finalmente a las autoridades de cuántos niños estábamos hablando, y si hacemos el cálculo de que eran un grupo grande de niños por estas 12 personas, son más de 200 niños que hoy día se desconoce el paradero por completo. No es que estén en la región metropolitana, no se sabe exactamente dónde pueden estar prácticamente a lo largo de todo nuestro país. Y lo otro que le quería comentar a Carlos es que, claro, se habla de esta asociación criminal porque obviamente existe una organización de estos 12 adultos, que son las personas que iban y venían, pero además hay una serie de otros delitos que quizás ahí, Carlos, tú los puedes explicar mejor, que tienen que ver con cohecho, con cumplir labores administrativas a escondidas, puede ser con falsificación de instrumentos, puede ser trata de personas, o sea, también hay un sinfín de otros delitos que no solamente tienen que ver con lo que nosotros nos habíamos enfocado al inicio de la conversación, que tiene que ver con trata de personas, qué pasa con estos niños, sino que hay una serie de adultos o personas eventualmente detrás que hicieron un mecanismo para que estos niños pudiesen llegar a nuestro país y que parte netamente desde que el momento en que aterriza este avión, considerando que no es una caminata, no pasan por un paso fronterizo no autorizado caminando, sino que tiene que ver con estos vuelos charter. Carlos. Sí, es importante porque yo diría, Dani, que el principal delito acá, si es que se acredita, es la trata de personas. Claro. La trata de personas, la gente a veces como que no la entiende mucho, pero es en general toda esa actividad que se realiza para, abusando de la situación que tienen ciertas personas en sus países de origen, arma un negocio con eso, ¿no es cierto? Lucra con eso. Y puede ser para distintos fines. El más famoso, el que partió con este delito, fue para fines de prostitución, ¿no? Y ahí se denominaba, hoy día este término ya no se utiliza, pues se hablaba de trata de blancas, claro. Cuando se traían personas, mujeres de otros países para ejercer la prostitución en Chile, lucrando con aquello, fue la primera forma de sancionar esta conducta. Pero después se entendió que no era solo ese el fin, sino que también habían para abusar por fines laborales, ¿no? Y se empezó a traer trabajadores, malas condiciones, precarias, etcétera. Y después ya en general por cualquier motivo, los famosos coyotes en la frontera, que tú les pagas $1000 y te entran, ¿no? Y por lo tanto, en este caso, pareciera que estos 12 sujetos de los que habla la Dani no lo están haciendo por amor al arte, pues no son el padre Hurtado que está trayendo niños, sino que es gente que probablemente está lucrando con esta actividad, aprovechándose, por supuesto, del desamparo de la situación, y eso constituye jurídicamente un delito de trata de personas, si bien puede haber otros, como dices tú, de falsificación de documentos u otros. Tiene que haber ahora una investigación, bueno, ya hay denuncia al menos, y tiene que haber también una respuesta de parte de quienes estaban en las instituciones a cargo de este control y que lamentablemente permitieron que esto ocurriese, así que vamos a quedarnos, Dani, muy pendientes de esta información. Insistimos, un hecho que es gravísimo, muy preocupante y que requiere ciertas explicaciones. 8:56.